Hola, buenos días, bendiciones a todos. Hoy es un día bastante peculiar. Está nublado, está lloviendo, pero hoy quería dejar una pequeña reflexión. Hace como 2 semanas que no he podido hacerlo porque he estado un poco con la salud quebrantada, pero el Señor hoy me estuvo hablando en la mañana sobre el desierto y sobre cuando nosotros vamos al desierto y nos lleva al desierto. Y estamos en el desierto y pasamos diferentes circunstancias, porque el desierto es un lugar árido, es un lugar donde encuentras escorpiones, serpientes, encuentras falta de agua, encuentras falta de sombra, encuentras falta de un montón de elementos a los que estamos acostumbrados para estar un poco tranquilos, un poco cómodos en nuestra vida. Muchas veces Dios nos lleva al desierto para que le conozcamos a Él y para que encontremos que solamente en Él podemos ver la salvación y que solamente en Él podemos refugiarnos. El desierto es un lugar donde solamente Dios y tú están. No hay nadie más. Pueden haber 20 millones de personas en el desierto en ese momento, pero tú, en tu psicología, en tu interior, en tu ser, solamente sientes que estás ahí y que estás solo, que solo eres tú quien está pasando esa circunstancia, que nadie más está pasando esa circunstancia, que solo tú la estás pasando. Pero hay tal vez muchas personas que en ese momento están pasando su desierto. Quiero decirte que cada desierto de cada uno de nosotros es muy particular. Cuando Dios te lleva al desierto, Él te encuentra en el desierto. Cuando Dios le dijo a Moisés, dile a Faraón que yo quiero que a 3 días de camino el Israel venga a adorarme y a encontrar un tiempo en el desierto, un tiempo en el desierto conmigo. Dios nos lleva al desierto para encontrar ese tiempo con Él. Dios nos lleva al desierto para poder encontrarnos a nosotros mismos. Porque hay cosas en que nosotros mismos no conocemos de nosotros mismos. Y cuando Dios nos lleva al desierto, nos confronta con nuestra propia vida, con nuestros propios elementos humanos que son únicos en nosotros. Cada uno de nosotros muchas veces es confrontado en el desierto, confrontado de la forma en que Dios te confronta. Dios no te confronta con violencia, Dios te confronta con amor. Pero también en el desierto tú encuentras los elementos no adecuados para poder sobrevivir, pero Dios acomoda los elementos para que tú puedas sobrevivir en el desierto. Encontramos serpientes, alacranes, escorpiones, arena. No hay agua. No hay agua en el desierto. Pero caminando y caminando y caminando encuentras agua. Y el agua es la representación del Espíritu de Dios, de la palabra. Cuando Dios te lleva al desierto, también Dios te provee de maná. El maná es el pan que cae del cielo. El maná es la palabra de Dios, el davar de Dios. El davar de Dios que viene a tu vida para darte fortaleza, porque para Dios es muy necesario que entres al desierto para ser formado. Porque el desierto es un lugar donde Dios te pule tus emociones, pule tu carácter, pule tu temperamento y te pule con los demás hermanos.
hierro con hierro, al frotarse, se pulen. Cuando estás en el desierto, muchas veces es cuando ves las personas más difíciles son las que te llegan. Y a veces tú dices, Señor, ¿pero qué es esto? ¿Por qué estoy encima de que estoy pasando una situación difícil? Me pones a una persona difícil. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere pulirte. El desierto es un lugar para pulirte. El desierto es un lugar donde hay muchas circunstancias para que tu carácter sea formado al carácter de Cristo, al carácter que Dios desea que tú tengas para servirle a Él. Dios permite que estés en el desierto porque Dios necesita formarte. Dios no lo hace por el placer de que sufras. No, el desierto se sufre, sí. Pero en el desierto recuerda que está el tabernáculo. En el desierto Dios levantó un tabernáculo. Entonces, Dios te deja morar en tabernáculos en el desierto. Pero Dios te da el sustento, te da el maná, te da el agua y te da la sabiduría necesaria para poder estar en el desierto. Te da la paciencia, te da el amor, te forma en amor, en paciencia, para poder relacionarte con los demás. Cuando Dios te lleva al desierto, es para formación. Y después del desierto, Dios te llevará a una nueva temporada en Él. Temporada de victoria. Porque cuando Israel salió del desierto, entró a Canaán para conquistar y para victoria. Dios tiene que formarte en el desierto para que tú después, cuando entres a tu Canaán, a tu tierra prometida, estés formado y no tiembles ante los gigantes, porque el desierto te forma para que cuando te confrontes con los gigantes, tú no tengas miedo. Para eso es el desierto, para formarte y puedas venir contra los gigantes y puedas ser formado para amar al hermano a pesar de sus defectos y de todo lo que tiene ese hermano, porque tú también tienes defectos, porque tú también fallas. Aprendamos a amar en el desierto, aprendamos a amar a Dios en el desierto. Aprende a amarte a ti mismo también. Valórate a ti mismo, porque el desierto también te enseña a conocerte a ti mismo, para que tú sepas quién eres tú y el potencial que Dios te ha dado. Gracias por esta pequeña reflexión, es para ti, porque cuando hablamos de estas cosas es porque tal vez muchos las estamos pasando y Dios nos enseña a través de ellas. Que Dios te bendiga y recuerda, si estás en el desierto, conócete a ti mismo, conoce a Dios, conoce la relación que Dios quiere que tú tengas con el hermano y visualízate en tu Canaán. Porque después de este desierto, Dios te va a llevar a tu tierra prometida para que la conquistes. Y ya no vas a tener miedo a los gigantes, porque fuiste formado en el desierto. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Hola, buenos días, bendiciones. Hoy es un día especial. Sí, especial porque lo hizo el Señor. Hoy es un día hermoso, porque las misericordias de Dios nos acompañan todos los días de nuestra vida. Las misericordias de Dios nos sostienen, las misericordias de Dios nos levantan. Yo le doy gracias a Dios por este día, porque Él en su misericordia nos da la fuerza para seguir adelante. Hoy quería compartirles
Es un poco nublado el día de hoy, un poco con lluvia, ¿no? Quería compartirles sobre las legalidades espirituales. Estas legalidades espirituales que nos rodean y de los cuales muchas veces el pueblo de Dios ignora de estas legalidades. A veces nos ocurren y nos pasan cosas que nosotros no entendemos como hijos o como hijas de Dios, como personas que amamos a Dios, como personas que caminamos con Dios. Y es ahí donde entra el mundo espiritual. Déjenme ver si cierro el paraguas, espero que no está lloviendo mucho. Y es ahí donde entran legalidades espirituales en nuestras vidas que muchas veces nosotros ignoramos, porque a veces los pastores no los enseñan y a veces no los ignoran porque creen que no son importantes. Tenemos que entender algo, el mundo espiritual es más real que el mundo natural. Nosotros primero fuimos espíritu y después fuimos natural. Antes que nosotros naciéramos, éramos espíritu. Entonces, el mundo espiritual viene a gobernar primero antes que el natural. En esas legalidades espirituales es cuando muchas veces hay personas que inician un camino en el Señor y de un pronto a otro se retiran porque les suceden situaciones que ellos dicen, cuando yo estaba fuera de los caminos del Señor, yo vivía bien, no me pasaba esto, mas ahora que estoy en los caminos del Señor, me pasa de todo. Y es lo que nosotros entendemos como legalidades espirituales, pero que no nos han sido reveladas, que no nos han sido explicadas. Ese es el gran problema que mucho pueblo de Dios tiene en este momento. Creen que porque tener un buen carro, una buena casa, una buena situación, entre comillas, familiar o económica, están bien. Ya Dios los bendijo. Lo que no saben que alrededor de ellos también se mueven cosas espirituales que pueden llegar a afectar ese mundo del país de las maravillas en que se vive. Las legalidades espirituales nos acompañan desde el inicio de los tiempos. Cada familia tiene una legalidad espiritual. Cada familia lleva sobre ella o sobre sus lomos, por así decirlo, una legalidad espiritual. Tan es así que Abraham, el Señor le dijo, en ti serán llamadas benditas todas las familias de la tierra. Dios le dio una legalidad a Abraham para que en él fueran llamadas benditas todas las familias de la tierra. Pero también pasó en Abraham que él engendró a un Ismael y vinieron también consecuencias. Esas consecuencias también todavía en este tiempo las estamos viviendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros efectuamos un acto en lo natural, podemos desencadenar legalidades espirituales sobre nuestra generación. Y es ahí lo importante, que es la liberación y la administración de ser libres. Muchos cristianos arrastran cadenas, arrastran maldiciones generacionales a causa de esas legalidades espirituales y no se enteran. Porque simple y sencillamente en sus iglesias no se los dicen. Y a veces dicen, yo no sé por qué mis finanzas son atacadas, yo no sé por qué mi salud
mi familia, etcétera, etcétera, diferentes áreas de la vida son atacadas. Y es que no se dan cuenta que se están moviendo alrededor de él legalidades espirituales. Las legalidades espirituales tienen dos caminos: el camino de la bendición o el camino de la maldición. Por eso es que también se habla de maldiciones generacionales. Estas maldiciones generacionales existen y son reales. Tú tienes que buscar a una persona, al pastor de tu iglesia, a un hermano, a una hermana, que Dios le use en liberación, que Dios le use en rompimiento de maldiciones, porque existen personas que es su campo de batalla. Existen personas que es su asignación. Romper legalidades espirituales en el pueblo de Dios. Pueblo de Dios. En un día como hoy, yo te quiero decir, ven a Dios, busca tu liberación, busca el rompimiento de esas legalidades espirituales que muchas veces han llevado a mucha parte de tu familia a vivir sumergidos en drogas, a vivir sumergidos en prostitución, a vivir sumergidos en pobreza, a vivir sumergidos en depresiones enormes. Todo antes de lo natural está en lo espiritual. Primero sucede en lo espiritual y después en lo natural. ¿Por qué? Porque somos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Es por eso que las legalidades espirituales muchas veces, escúchame lo que te voy a decir, tú comienzas a crecer en Cristo, tú comienzas a levantarte en Dios, pero hay momentos en que tu crecimiento se ve como bloqueado. ¿Sabes por qué? Porque llegas a un techo que no te deja seguir más arriba. Cuando llegas a ese techo es que se han activado cosas espirituales dentro de las legalidades espirituales que no te van a dejar crecer, porque hay derechos legales que hacen que tú llegues a una cierta madurez y después de ahí no avances. Porque hay espíritus que se activan con cierta madurez. Hay espíritus que se activan cuando llegas a cierto nivel espiritual. Esos espíritus han estado, entre comillas, adormecidos. ¿Por qué? Porque están esperando a que tú llegues a ese nivel para activarse. ¿Para qué? Para no dejarte crecer, para cerrarte el cielo. Y esas legalidades espirituales no se quitan con una cancioncita y con una oración. No, hay que efectuar una tarea de rompimiento. Y hay personas a las que Dios usa específicamente en esas áreas, rompiendo maldiciones generacionales, de legalidades espirituales que han hecho que familias enteras lleguen a la desesperación, a la ruina, aún al suicidio, a la depresión profunda. Hoy te invito a que busques el rostro de Dios, a que busques tu liberación, a que busques un rompimiento para que esas legalidades espirituales dejen de afectar tu vida y tus generaciones. Yo voy a seguir hablando sobre legalidades espirituales en pequeñas cápsulas las mañanas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y gracias por acompañarme. Y quiero decirte, lo último es que si el Hijo nos liberta, dice la palabra, seremos verdaderamente libres. Que Dios te bendiga. Bendiciones.
Hola, buenos días, bendiciones a todos. Aquí estamos de nuevo. Les prometí que el viernes íbamos a seguir hablando sobre lo que son los derechos legales. Estos derechos legales ya todos tienen un poco de idea lo que les estoy hablando. Hoy les voy a hablar sobre lo que habla el apóstol Pablo, que dice en la palabra que él clavó el acta que nos era contraria. Bueno, ¿qué es eso? El acta que el apóstol Pablo habla es cuando un hombre o una mujer que tienen cierta economía compraban a una persona, compraban a un esclavo. Cuando ellos hacían eso, el esclavo era transferido al que lo compraba con un acta. Se daba el nombre del esclavo y muchas veces no solamente el nombre, sino que se especificaban las características para lo que ese esclavo podía servir. Además de eso, también se podía decir en esa acta si él iba a ser esclavo para toda la vida o iba a ser un esclavo que podía ser redimido. Eso era en Israel. En Roma también se hacía el traspaso y la compra de los esclavos a través de actas. Cuando el apóstol Pablo habla de esto, él lo que nos está diciendo, esa acta contraria de la que habla el apóstol Pablo, es el acta de esclavitud que el hombre le otorgó el derecho legal al enemigo, le dio las llaves de este mundo, le dio las llaves de todo y el enemigo tomó posesión. Cuando el apóstol Pablo habla de eso, lo que significa es que esa acta contraria, esa acta que le fue entregada al enemigo en el Edén, que se le dio las llaves de este mundo, lo que significa es que Jesucristo, le dijo al enemigo: me das el acta de compra que tú hiciste con esta persona cuando tomaste las llaves de los derechos legales sobre este mundo. Entonces, el apóstol Pablo lo que dice cuando él clavó el acta contraria, lo que significa que esa acta que en el mundo antiguo se usaba para vender un esclavo, esa es el acta que habla la palabra. Esa es el acta contraria, es el acta de esclavitud. Se usaba en Roma, se usaba en Israel para los esclavos. ¿Qué significa? Que Jesucristo tomó esa acta contraria, que Jesucristo tomó ese papel y lo clavó en la cruz del Calvario diciendo: ya no eres esclavo, porque yo te compré con mi sangre. Algo curioso que estuve leyendo era que el Eterno, cuando sacó a Israel de Egipto, Él le prohibió a Israel esclavizar a sus propios hermanos. Y el Señor lo que dijo fue: yo los saqué de Egipto. Yo en el acta de rompimiento de esclavitud en Egipto, esa acta me fue dada a mí. Por tanto, yo soy su Señor, yo soy su Dios, yo soy su todo. Entonces, ellos no son esclavos de nadie porque ellos son de mi propiedad. Eso mismo Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, vino a hacer en la cruz del Calvario. Jesucristo lo que vino fue a rectificar
que el acta contraria a todo aquel que le recibiera como su Señor y como su Salvador fue clavada en la cruz del Calvario. También tenemos en la palabra cuando se cita que Jesucristo bajó en el momento, cuando Él muere, esos 3 días en que Él está supuestamente en la tumba, pero no está en la tumba, porque tenemos un Dios que no se queda quieto, tenemos un Dios activo. Por eso es que nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser activos. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que ir y dar las buenas nuevas. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que ir a ayudarle a los que tienen ligaduras a romper, a los que están en esclavitud, sacarlos de esa esclavitud en el nombre de Jesucristo. Jesucristo en esos 3 días bajó, dice la palabra, ahí a los lugares, a los más profundos, al infierno, al Seol, y sacó a los que estaban presos y libertó. Y además dice la palabra que se trajo en sus manos en el imperio de la muerte, el imperio del Seol. Él bajó y le dijo al Seol, le dijo a la muerte, me dan las llaves. Y dice el apóstol Pablo que por tanto, Él, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, tomó las llaves de la muerte. Y es ahí donde la palabra dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Porque ahí hay un triunfo, porque ahí hay una victoria. Ahí el Señor tomó el acta de la muerte, tomó el acta de los presos, tomó el acta de los que estaban abatidos, tomó el acta de los que se sienten en oscuridad, tomó el acta de los que están mal y la clavó en la cruz del Calvario. Eso fue el mayor victoria que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ese es un rompimiento de un derecho legal sobre la tierra. Por eso es que la palabra dice que la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Cuando la palabra dice que se habla sobre la manifestación de los hijos de Dios, lo que está diciendo ahí la palabra es que nosotros como hijos de Dios tenemos que manifestarnos en este mundo. Tenemos que levantarnos, tenemos que luchar en el espíritu y ayudar a levantar y a sacar a los que están presos. Eso es una parte de la manifestación de nosotros como hijos de Dios, rompiendo los derechos legales que el enemigo ha tomado posesión por miles de años. El Señor nos está llamando, nos está mandando a hacer guerra espiritual. Levantémonos en un clamor y tomar a una persona que dice, yo estoy en drogas, no sé cómo salir. Tú le puedes decir, ¿sabes? Yo sé quién te puede sacar, porque Él rompió el acta contraria de ti en la cruz. Y no solamente eso, también para liberar ciudades, para liberar naciones. Por eso es que el Señor nos dio a nosotros el poder de romper derechos legales en el nombre de Jesucristo, porque Él arrebató del imperio del Hades, del imperio de la muerte, Él arrebató las llaves y Él le arrebató al enemigo esos derechos legales y se los dio a quienes, a nosotros como pueblo, para que nosotros actuemos sobre esos derechos legales, para ir y decirle al que está en opresión, ven fuera. Porque la palabra dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Y qué hacían los reyes y los sacerdotes?
Los reyes y los sacerdotes, número uno, los reyes iban a la conquista de los territorios que estaban ocupados por el enemigo. ¿Y qué hacía? Y liberar esos territorios. Entonces, a través de eso, nosotros en oración, en intercesión y ayudando a las personas que están en opresión y a los que están en cárceles, podemos ayudar a romper lo que son los derechos legales que el enemigo ha tomado a familias por generaciones. Así que Dios les bendiga, muchas gracias, porque son pequeñas cápsulas para que ustedes tengan un poquito de camino para que sepan qué pueden hacer al pueblo de Dios, darle la mano, porque mucho pueblo de Dios, muchas familias dentro de las iglesias están oprimidas y no se dan cuenta que hay unos derechos legales que hay que romper. Yo te pido, pastor, yo te pido, líder de la iglesia, yo te pido cualquier cargo que tú tengas en la iglesia, no importa. Ve delante de Dios y pídele esa unción para poder estar rompiendo los derechos legales, porque hay mucho pueblo de Dios que todavía ignora que están siendo rodeados por ligaduras. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.